Hoy arrancamos un nuevo capítulo del PMBOK, el capítulo 5 del PMBOK 6, el que habla de gestión de alcance. La gestión de alcance, el alcance, la piedra angular, yo diría que de la gestión de proyectos. Es sobre el alcance que se sustenta el tiempo, que se sustenta el costo y muchas más cosas. Si gestionas correctamente el alcance, ya resolviste muchas cosas, ¿sí? Y vas a evitar muchos inconvenientes, muchas discusiones, muchas controversias, conflictos, etcétera. Si no resuelves bien el alcance, todo lo contrario, te vas a meter en muchos líos y tu proyecto no va a fluir, ¿verdad? Solo como referencia, estamos más o menos en la página 129 del PMBOK 6, al menos la versión que tengo aquí a mano. Eso es lo que hemos avanzado. Solo te lo digo como referencia en caso de que estés siguiendo la playlist del PMBOK 6 y te estés preparando para un examen de certificación, PMP o CAPM, etcétera, ¿verdad? Entonces, comencemos. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. ¿Te ha pasado que un cliente pide solo un cambio chiquitico en sus palabras y 3, 4 semanas después tu proyecto explota en mil pedazos porque el cronograma se creció un montón, porque el presupuesto se creció un montón y el cliente ya no está contento y entonces quítele, póngale, ya no, no sé qué? Bueno, eso es por gestión de alcance, ¿verdad? Esa es la típica situación cuando no tienes un procedimiento para definir tu alcance y para gestionar los cambios de alcance. Esto se conecta bastante con el control integrado de cambios. Entonces, gestionar el alcance se trata de definir qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. Y luego proteger esos límites, pero protegiéndolos de una forma inteligente. Es decir, no se trata de que está mal y que, mejor dicho, te vas a poner terco, o terca y que a todo le vas a decir que no y entonces ese es tu trabajo. No, tu trabajo no es decir que no. Tu trabajo es maximizar el valor y eso implica que ante cualquier solicitud debes analizar si esa solicitud tiene sentido y si tiene sentido, pues la incluyes y si no tiene sentido, le ayudes a entender a los diferentes stakeholders que es más el esfuerzo que el valor que se generaría, ¿vale? Entonces, trata de mantener una posición lo más inteligente posible y lo menos terca posible, ¿vale? La guía PMBOK señala que el área de conocimiento de gestión de la integración, perdón, de gestión de alcance, tiene 6 procesos. El primero es planificar la gestión de alcance, donde diseñamos la estrategia para gestionar el alcance. El segundo es recopilar requisitos o requerimientos, donde escuchamos las necesidades del negocio, de los usuarios, de los diferentes stakeholders. Lo primero es entender la necesidad y después proponer una solución. Pero lo primero es entender la necesidad. Esto te suena súper obvio, pero no es tan obvio. A veces saltamos demasiado rápido a la solución sin entender a los usuarios en la verdadera necesidad. Entonces ese es el segundo proceso. El tercero es definir el alcance. Es ahí donde ya defines de alguna manera una propuesta conceptual de solución. Ahí van a aparecer diferentes documentos, sobre todo el scope statement o enunciado de alcance. El cuarto proceso es crear la EDT o WS, EDT, estructura de desglose de trabajo, o WS, Work Breakdown Structure, cosa que es la misma cosa en español o en inglés. Y es ahí donde empezamos a descomponer el trabajo y lo empezamos a despiezar en pequeñas partes que se llaman paquetes de trabajo. No actividades, paquetes de trabajo. Después lo vamos a ver. El quinto proceso es validar el alcance, que tiene que ver totalmente con cómo te comunicas con el cliente y cómo obtienes aceptación formal, parcial o total de lo que vas generando. Y por último, el sexto proceso es controlar el alcance, donde vigilamos
que no vayan a haber desviaciones, pero desviaciones desde el punto de vista de ejecución. Así que aquí el foco es el equipo. Y es que el equipo siga la huella, siga el alcance y no se ponga a hacer cosas que no están incluidas o deje de hacer cosas que sí están incluidas. ¿Vale? Lo vamos a ver más adelante, punto a punto, proceso por proceso. Este va a ser un episodio de introducción. Pero como es de introducción, vale la pena explorar algunos conceptos claves. El primero es la diferencia entre el alcance del producto y el alcance del proyecto. ¿Sí? Puede que tu proyecto dure 2 años y el alcance de tu proyecto es todo lo necesario para, por ejemplo, yo qué sé, construir una torre de energía eléctrica, de transmisión de energía eléctrica. Tu proyecto es ese, ¿sí? El alcance de tu proyecto son 2 años y cuando tienes la torre y la pusiste a funcionar y la entregaste y la transferiste, ya está. Mientras que el alcance de tu producto es esa torre funcionando por 25 años. La típica es que me dicen, no, es que tenemos, Mauricio, un proyecto y el ciclo de vida del proyecto es de 25 años. Probablemente no, probablemente no. Probablemente tienes un proyecto y después tienes un proceso de operación de ese producto, pero tu proyecto son 2 años mientras lo construyes. Estas confusiones se dan, por ejemplo, muy comúnmente en, en project finances, es decir, en modelos concesionados, donde tienes que construir y además te quedas con el activo y lo vas a operar por mucho tiempo. Ahí tienes que entender que aunque es un solo contrato, y mucha gente a eso le va a decir proyecto, en el fondo lo que tienes es un proyecto, que es la construcción, y después tienes una fase de operación del producto. Cosas diferentes, aunque lo tengas en el mismo contrato, pero tienes que entender que vas a tener que cambiar de fase mental en ese escenario. En Colombia pasa mucho con los proyectos concesionados de carreteras. Entonces, en Colombia se contratan las carreteras primero para que las diseñes, las construyas y después te quedes con ellas por 25 años cobrando peaje y ese un poco es el negocio. Ahí tienes dos cosas. Tienes un proyecto y tienes un producto. Otro punto importantísimo es el ciclo, digamos, el cambio de ciclo de vida y lo que implica. Si tienes un ciclo de vida predictivo, seguramente vas a definir un alcance completo desde el principio y lo vas a controlar. ¿Sí? Es lo típico, es el 60-70% de los proyectos. Si tienes un enfoque más ágil, más adaptativo, seguramente vas a tener que detallar el alcance de forma iterativa, lo vas a tener que ir descubriendo en la marcha. Así que vas a tener que un poco abrazar la idea de que tu alcance va a estar madurando mes tras mes. Eso es importante porque te va a definir mucho cómo vas a gestionar el alcance y cómo lo vas a conceptualizar. Y el otro concepto que creo que sirve para absolutamente todo es el valor del negocio, entendiendo que el valor está más allá del simple producto, ¿sí? Entonces, ejemplo, te contratan para construir una piscina. Bueno, tu producto es la piscina, pero el valor en sí no es la piscina, el valor es que la gente lo use o si es una piscina deportiva que mucha gente lo pueda utilizar y se pueda competir en ella y no sé qué tal, pero es diferente. Son dos conceptos muy conectados, pero no son lo mismo. Y aquí el mensaje es, no te quedes enterrado en el producto como tal, al punto que le quitas los ojos y empiezas a bajarle prioridad al valor. Tu objetivo no es simplemente entregar un producto. Tu objetivo es que ese producto genere un valor en el cliente y eso es bien relativo y eso requiere de una sensibilidad especial que debes tener como un gerente o como una gerente de proyectos moderna. ¿Cuáles son las tendencias o prácticas emergentes que señala el PMBOK 6? Todo el tema de análisis de negocio, importantísimo, y aquí vuelve todo el tema de valor y del análisis de necesidades, y digamos cómo encaja esto que estás haciendo en el negocio de quien patrocina o del inversionista, clave. El otro es el concepto de la colaboración continua, en el sentido de que las partes, en especial el proyectista y el cliente, no deben verse como partes opuestas, como casi que enemigos. No, eso no funciona así. Tú necesitas, a todo lo que nos sirve es que el proyecto salga bien, tanto al cliente como a ti. Eso es lo que nos tiene que unir, ¿sí? Y eso requiere que nos ayudemos, requiere que
el cliente entienda que nosotros no somos adivinos. Sí somos expertos, pero no somos adivinos, no somos infalibles. Y si él ve que hay cosas que se pueden mejorar, nos ayude, pero con esa onda, ¿no? De ayudar y no simplemente empapelarnos con, no sé, yo qué sé, con una carta contractual. Y nosotros también, desde el lado del proyecto, entender que el cliente lo que quiere es maximizar su valor con su dinero y que no simplemente no nos está molestando, simplemente lo que él está buscando es maximizar el valor. Y en ese orden de ideas, si nosotros vemos y entendemos su óptica, su forma de ver las cosas, y un poco empezamos a actuar en consecuencia, pues vamos a generar mucho más valor, ¿sí? Que si adoptamos una posición de no, de malas, no, eso no estaba incluido, no, eso es un adicional, no, eso no se puede. Obviamente eso tiene matices, pero el objetivo es colaborar con el cliente para ayudarle, ¿sí? Entonces aquí esto se trata de que nos colaboremos entre todos. Otra cosa que se señala es el foco en los beneficios. Beneficios, valor, no es exactamente lo mismo, pero un poco apunta a que mires un poco más allá del producto, ¿verdad? Sino que entiendas que el producto va a generar un cambio y esos cambios van a generar un cambio positivo que se va a llamar beneficio y al final eso terminará en valor. Es importante que conceptualices y que desarrolles ese concepto en tu mente, el concepto de beneficio, el concepto de valor, ¿vale? Asuntos relacionados con la adaptación, dependiendo de los enfoques que tengas y los enfoques híbridos y tal. Un poquito ya lo habíamos hablado. Recuerda, no existe tal cosa como dicen, como se dice en inglés, un one size fits all, o sea, como una cosa que sirva para todo, que le sirva a todo, como que hay una única talla. Esa es uno de esos conceptos que son más un mito que una realidad. Yo me acuerdo hace mucho tiempo se empezó a poner de moda que había prendas de vestir de talla única. Eso nunca funcionó. Si ves las fotos, eso nunca funcionó realmente y lo mismo funciona en el mundo de la ingeniería de proyectos. Realmente siempre se va a requerir adaptar, mucho o poco, pero se requiere que se adapte. Tu organización puede requerir políticas de gobierno más rígidas o tal vez un enfoque lean para requisitos que cambian cada semana. Depende. Ahí no hay una receta, ¿verdad? Como director de proyecto, tu trabajo es adaptar todas las herramientas necesarias para hacer una buena gestión de alcance, que por supuesto esté compaginada y que sea coherente con el riesgo y con la estabilidad de los requisitos, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué vienen los siguientes episodios de Mr. Project? Pues vamos a hablar muchísimo de cómo crear un plan de dirección o un plan de gestión de alcance mejor, que el equipo entienda y pueda respetar y pueda seguir. ¿Qué técnicas probadas existen para extraer requisitos, para entender bien las necesidades, para ayudarle a los diferentes stakeholders a que expresen de forma clara sus expectativas y sus necesidades? ¿Cuáles son los trucos claves para hacer una muy buena EDT? Y ahí espero concentrarme un montonón, porque la EDT o WS es el esqueleto de todo el proyecto sobre el cual vas montando más carnita y tal, pero si el esqueleto te queda bien, todo funciona. Si el esqueleto te queda mal, pues vas a sufrir, todo te va a quedar un poquito chueco, como decimos en Colombia. Estrategias de validación con el cliente para evitar sorpresas y gestionar esa relación y que el cliente esté lo más satisfecho posible durante el avance del proyecto. ¿Y qué métricas se pueden seguir para asegurarnos que el equipo realmente está desarrollando todo el alcance que se propuso y nada más, y que esos ataques de creatividad, entre comillas, no están generando scope creep o, o desviaciones no controladas del alcance? Todo eso es lo que vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 5 del PMBOK, ¿vale? Y entonces quisiera cerrar con una pregunta que espero que te ayude a reflexionar. ¿Qué tan bueno eres gestionando el alcance? ¿Qué tan claros son tus alcances de tus proyectos? ¿Realmente todos alrededor del proyecto están entendiendo lo mismo? ¿Todos están clarísimos acerca de lo que vas a entregar, de lo que vas a hacer? ¿O hay mucha ambigüedad? Piénsalo. Los siguientes episodios de este capítulo, que yo creo que van a ser unos 5 o 6,
eh, van a hablar muchísimo de eso. Recuerda, la base fundamental para sacar adelante bien un proyecto es que el alcance esté claro y que los procesos de gestión de alcance sean coherentes con el contexto del proyecto. Cuando le llegas a eso, cuando logras eso, ya también lograste una cosa muy importante, ¿vale? Piénsalo. Como siempre, encantado de estar con ustedes. Voy a estar publicando en mi perfil de LinkedIn. Me pueden buscar como Mauricio Espina Fonseca en LinkedIn. Voy a estar publicando cosas asociadas a estos episodios, seguramente recursos nuevos, algunas reflexiones, etcétera. Así que bienvenidos sean. Están muy invitados a que también interactuemos a través de esta red social. Y hasta la próxima.